principio de nuestra conversación con un juicio muy amable que hace usted a nuestra política de Estado de reforma procesal, yo creo excesivamente amable, porque en contraposición a, a lo que podría en su minuto haberse tenido como política de Estado, que fue la denominada reforma procesal penal, ese sistema se ha venido, por así decirlo, desmontando progresivamente desde entonces, y hará ya 20 años a la fecha, en una política criminal precisamente no de Estado, sino que contrafáctica, populista, punitivista y reactiva, que apunta fundamentalmente a la mano dura a la cual usted aludió. En ese desfavorable escenario, y pensando en cómo iniciamos nuestra conversación, es decir, en la existencia de fuerzas de orden y seguridad que eventualmente han ido progresivamente entrando en conflicto con la ciudadanía y han ido perdiendo legitimidad y confianza frente a esta, producto de los abusos, de la comisión de delitos y de, en caso de infracciones mayores, derechamente la comisión de delitos como, y violaciones a los derechos humanos, como en nuestros países recientemente. Eso ha sido constatable como política reaccionaria y contraria a los principios garantistas del sistema procesal penal que se instauró en Chile hace 20 años, de la mano de la provisión de más y más facultades y recursos a las policías. Lo que ha implicado también que las policías no solo estén mejor dotadas de infraestructura, sino que se haya legitimado el discurso a sacar más efectivos policiales a la calle y dotados cada vez de más facultades de control. Es posible, en ese escenario descrito, que nosotros pudiéramos instalar un discurso de intervención policial mínima, así como se plantea en sede penal, es decir, que haya un adecuado correlato entre los principios del derecho penal liberal de última ratio y de intervención mínima, que pudiera a su vez traer como consecuencia que a nosotros nos pareciera razonable tener menos policía y con menos facultades que lo que hacemos ahora de pedir, de demandar más policías y cada vez con más poder, y que esa argumentación, ese razonamiento pudiera parecer viable en el corto, mediano o largo plazo? A mi modo de ver hay que separar dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con las políticas de Estado en las modificaciones procesales, que tienen que ver con el abordaje de una mínima democratización del sistema procesal vinculado con los derechos humanos y la protección de las garantías constitucionales que tiene cada país, que era bastante difícil de intentar en la región antes del sistema acusatorio, ¿no? Éramos países con un sistema demasiado inquisitivo, ¿no? Sí. El juez lo era todo. El fiscal y la defensa eran absolutamente decorativas en casi todos los países. Y el sistema acusatorio lleva consigo, arrastrado como política de Estado, que es lo que está avanzando en Latinoamérica, la agilización de los procesos, la transparencia, porque son orales, son firmados, aunque mucha gente no va a los juicios, pero puede hacerlo. Ahora acá están empezando a haber juicios con plataformas como esta o similares. Eso es una política pública de Estado, una política criminal pública de Estado, que en esos aspectos me parece que es un avance respecto a los sistemas inquisitivos previos. Lo que eso no garantiza es el otro aspecto, que es
sea, ese es un cambio cultural. Sin ese cambio cultural, uno no puede tener otros objetivos de cambio en la política criminales. En ese sentido, en Latinoamérica hubo un avance. En lo que no se pudo avanzar es en la modificación de la lógica de la selectividad, ¿no? Es decir, de la selectividad y de la profundización de lo que yo llamo el populismo punitivista o punitivismo populachero, no sé muy bien cómo llamarlo, y ahí con el sistema procesal y el Poder Judicial mucho no podemos hacer, me parece a mí, porque casi todos los poderes del Estado, al carecer de política criminal, insisto, ni buena ni mala, y como no hay vacíos de poder, como decía Clausewitz, ese poder lo llenan los medios masivos de comunicación que tienen el discurso punitivista populachero y que ponen un homicidio o una violación 45 veces por día y convencen a la sociedad de que no hubo una violación o un homicidio, sino 45, que es una técnica bastante bien utilizada, y la sociedad entra en pánico, como lo hemos charlado durante esta conversación, entra en pánico y no solamente en pánico, sino en la locura criminológica. Pedir más de lo que no funciona. Así que ahí habría que también pronosticar en ese aspecto, tener, una vez que uno tiene los instrumentos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, como pasa acá en el sistema federal argentino, que todavía no solamente hay expedientes de papel, sino que son expedientes que se cosen con aguja e hilo. Hubo en la región un cambio cultural, que fue el acusatorio, pero no hubo un cambio de poder, de diseño de política criminal que tenga que ver con el abordaje de resolver el problema. Entonces, en eso, digamos, por eso me parece que hay que dividir el abordaje o el análisis, digamos, de manera dual, ¿no? En eso no hubo tanto cambio, si es que hubo alguno, ¿no? Toda esta lógica de que los poderes del Estado y la sociedad van al compás del director de orquesta, que son los medios de comunicación, que tienen técnicas muy sofisticadas, para convencer de que la palabra garantismo es un insulto, de que aplicar la Constitución es de jueces que protegen a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos. Bueno, es una batalla cultural que habrá que librarla y bueno, habrá que buscar los medios, y valga la redundancia, de democratizar los medios masivos de comunicación, donde la sociedad pueda elegir dos discursos, no uno solo como ahora, donde los medios dominantes que pertenecen a grupos económicos, muchos de ellos relacionados con el miedo, ¿no? Porque ¿cuáles son los mejores negocios del planeta? ¿Cuáles son los mejores negocios del planeta? Los bancos, la compañía de seguro, las armas. Esos negocios, para que la gente consuma, necesitan miedo. Entonces esos grupos económicos compran los medios masivos de comunicación, que son los que inyectan miedo a toda la sociedad, más allá de cómo piensen, a los de izquierda, a los de derecha y a los de centro. Es una batalla que ni siquiera se ha iniciado, porque se necesitan legislaciones de medios que democraticen el discurso comunicacional, porque si no queda el discurso único, no hay manera de... Es muy complicado, si no es que no hay manera, ¿no? Yo una vez vine a dar una conferencia a un criminólogo inglés, Young, que yo le contaba en la conferencia de mi depresión respecto al discurso único de los medios de comunicación y que cómo podíamos hacer. En ese momento que él vino, él recién había ganado la selección de la primera presidencia, el presidente Obama. Y entonces él me dijo, mire, no se trata solamente que por primera vez en Estados Unidos hay un presidente negro, sino que acá hay un fenómeno, que es que es el primer presidente negro que no se sentó con el otro candidato, con el New York Times y el Washington Post y otros medios, a negociar, no importa quién ganara,
como fue toda la historia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en cuanto a disputa de poder. Este es un presidente que llegó como consecuencia de las redes sociales y de Internet. Me dice, ¿qué le quiero decir? Que el presidente Obama va a cumplir con lo que prometió, que va a ser un presidente democrático, que no va a ser imperial, que no va a invadir países. Bueno, la verdad no tengo la menor idea. Pero sí reveló que hay un fenómeno comunicacional extraordinariamente revolucionario desde el punto de vista de la difusión de las ideas, que es Internet. Porque cualquiera puede decir lo que quiere sentado en su casa tomando un café o una gaseosa y opinar de lo que sea. Y si bien eso está bastante discutida, porque las redes sociales también son manipuladas por el poder, lo que es cierto es que es un instrumento muy democrático que se podría llegar a utilizar para romper el discurso único de estas empresas llamadas medios de comunicación que están para generar miedo y que la gente consuma los mejores negocios del planeta. Profesor, bueno, hemos sostenido una larga y muy compleja conversación, hemos abordado muchísimos tópicos, yo creo que hemos podido no dar respuesta, pero por lo menos dar argumentos en distintas direcciones a propósito del gran desafío de favorecer la constitución de organizaciones policiales lo más comprometidas posible con los principios de promoción y protección de los derechos humanos. Y hemos también discutido acerca de las posibilidades de convertirlas en genuinas instituciones democráticas. Hemos, por último, afortunadamente, se dio el espacio también para dar cuenta de lo imbricado que está el desafío de una reforma policial en cualquier contexto, no solo en nuestro contexto latinoamericano, con el trabajo de los medios de comunicación, en términos tales de dar cuenta de que este fenómeno, que es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno criminológico, es también un fenómeno mediático, sobre todo en cuanto a las dimensiones que tenga de generación de percepciones respecto del fenómeno de la criminalidad o la profundización del temor o de las inseguridades en las personas. Con esto yo creo que esta conversación contribuye de modo muy significativo a nuestro seminario permanente por una nueva policía en Chile, y es por eso que yo le quiero agradecer muchísimo, en particular, su participación en esta ocasión y el tiempo que nos ha dedicado. El agradecido soy yo, porque por el hecho de que hayan tenido la audacia de invitarme, espero no haber aburrido mucho, y siempre a disposición, Felipe, de ustedes, de la Universidad de Chile, para conversar o cualquiera de los temas que somos deportistas ya hace muchos años. Muchísimas gracias, don Norberto. Gracias a usted.